Continuamos, esto es, claro que sí, página 13 acá en Tele 13 Radio 103.3 en la ciudad de Santiago, en tele13radio.cl, en nuestro canal de YouTube, por cierto, con Juan Francisco Cali, con Carlos Gajardo y con Quique Mujica. Fíjate, Quique, que Carlos Gajardo nos pide, nos incita, quizás sí nos retrotrae al recuerdo, al caso de Viviana Heger, que incluso tiene una serie Netflix, de televisión, ¿no? Prime Video o Netflix, una de las dos. Y un libro muy bueno, ¿no? Usted sabe quién. Exacto, O algo Netflix. así. ¿Rebobinemos el caso o no? Dale, A lo ver. rebobino en este acto. Sí. Carlos Gajardo. Este es un caso de un homicidio de una mujer, de Viviana Heger, que durante muchos años estuvo desaparecida en la zona de Puerto Varas, ¿no? Entonces, búsqueda, hasta que finalmente su cuerpo aparece en una buhardilla, ¿no? En la propia casa familiar donde vivía con su marido. Y el caso avanza hasta que se detiene al autor material, que tras su detención señala que esto es un homicidio por encargo y imputa, ¿no es cierto?, se indica como autor del crimen a el cónyuge, a Jaime Anguita. Porque él confiesa. Confiesa, Eso lo confiesa. el sicario. O sea, digamos, podemos el sicario decir que confiesa. es el autor material del... No, eso está comprobado. No hay duda. Entonces, 42 noches en la oscuridad se llama la serie de Netflix. muy bien. Se lleva adelante la investigación y finalmente el juicio. La fiscalía imputa, ¿no es cierto?, por parricidio a Anguita y por homicidio calificado a su sicario. Y el tribunal no adquiere convicción de la participación de Anguita y lo absuelve, a pesar de la confesión previa, porque en el juicio guardó silencio. Muy parecido en eso al caso de la Quintrala, ¿no? Hay una imputación previa en etapa de investigación, pero después en el juicio guardan silencio ambos. Y la Corte después ratifica esta resolución y por lo tanto se ejecuta, ¿no es cierto?, la condena en contra del autor material y Jaime Anguita queda en libertad y absuelto. Es un hombre libre, Un hombre libre y inocente. inocente. Y entonces, con sus abogados recurre a la justicia años después, pidiendo que se indemnice por este error judicial y pide una indemnización bastante alta, ¿no es cierto? Algo así como en total 2.000 millones de pesos, incluyendo daño material y los perjuicios que tuvo también como daño, como lucro cesante, daño emergente Por dejar de y daño moral. trabajar. Digamos, Entonces, exacto. convengamos que si hubo un error, le salió caro a Anguita, digamos. O sea, Bien su caro, por reputación supuesto, quedó Por supuesto. Y en el menos acaba 4. de salir, y por eso traigo este fallo a colación, pero no tanto para hablar del fallo también, sí, por supuesto, pero para hablar de lo que subyace detrás. Acaba de salir el fallo de primera instancia del juzgado de Puerto Montt, el segundo juzgado civil de Puerto Montt, que rechaza la demanda, ¿no? ¿Ya? Y básicamente se indica que si bien efectivamente él es declarado no culpable, ¿no?, entiende que no hubo un arbitrio, un error arbitrario, una decisión que pueda ser entonces sancionada por parte del tribunal y también señala que las cifras que se han hablado también son exorbitantes, dice en el fallo, ¿no? Pero sobre todo señala que existiendo un coimputado que los indica como autor intelectual del crimen, la imputación que hizo la Fiscalía no es un error grosero, el hecho que se haya declarado en su momento la prisión preventiva no es un error arbitrario que justifique esta demanda. Tenía motivos la Fiscalía, Tenía no motivos, no ¿cierto? vulneró el principio de objetividad, no lo Exacto. persiguió, no se ensañó. Exacto. Y falta todavía, ¿no es cierto?, porque está la sentencia de primera instancia, después va a venir la Corte de Apelaciones y seguramente el caso puede terminar en la Corte Suprema, así que aquí faltan varios años en que además una decisión de este tipo puede ser cambiada. La Pero contraparte es el Consejo de Defensa el del Consejo de Estado. Defensa del Estado es el que vela por los intereses del Estado finalmente. Entonces, yo traigo este tema porque cada cierto tiempo está en cuestión esto, ¿no? Uno podría denominarlo, o el título que le ha puesto sobre todo la Defensoría, es lo que se llama como Proyecto Inocentes. ¿Qué pasa con las personas que son acusadas, encarceladas, y cada cierto tiempo algunas de ellas terminan siendo o sobreseídas o en juicio declaradas no culpables? No el caso Tocornal, ¿no? El caso de Tocornal es distinto, podemos hablar un pedacito, porque ahí fue declarado culpable. Acuérdense que ahí hubo dos juicios. Uno se anuló por la Corte Suprema, se volvió a hacer el juicio, volvieron a declarar culpable. Y después, a propósito de las declaraciones que ha hecho años después uno de sus hijos, hay que recordar que en ese caso se le condenó por
dos de sus hijos, la Corte Suprema ha revisado dos veces el caso, una por ahí por el año 2019 y ahora una recientemente. Y en ambos casos la Corte ha rechazado el recurso de revisión, y por lo tanto ha mantenido la sentencia de culpabilidad, que a estas alturas por supuesto ya es simbólica porque Jorge Tocornal está muerto. Claro, pero es otro tema. Es otro tema porque ahí ni siquiera se ha declarado absuelto o se ha revisado su condena, sino que se ha dicho con los antecedentes que se tuvieron a la vista en su momento y que se entiende que no cambian en lo sustancial con la nueva declaración de uno de sus hijos, se mantiene la condena, ¿no? Ahí es importante porque se le ha dado mucha cuestión a que es un hijo el que se ha retractado, ¿no es cierto? Pero hay que recordar que son dos hijos y que por supuesto habían muchas otras pruebas aparte de los hijos, entre ellos informes periciales, sobre todo. No, y además el recurso de revisión es excepcionalísimo. Excepcional, O sea, excepcional. Bueno, pero imagínate esto... lo que está diciendo es que el fallo, el fundamento del fallo ya no corre. Claro. Y la Corte lo revisó, dijo, Sí. mira, uno de los fundamentos puede ser que haya un antecedente, pero en general... Sí. Ahora, dijo esto no. también es bien excepcional, ¿ah? Sí. Que la Corte o que un tribunal declare que efectivamente una persona hubo un error grosero que permitió que fuera encarcelada o sustanciado un caso en su caso, también es muy excepcional. Hay un par de ejemplos de esto. Hay un famoso caso que lo llevó adelante este proyecto Inocentes, que es un caso donde se juntan la Defensoría Penal Pública con abogados que trabajan pro bono, ¿no? Entonces, gratuitamente asumen esta defensa. Hay un caso en La Serena en que a un sujeto lo detienen por un caso de robo con violación. Y lo detienen, está en prisión preventiva, pero luego le hacen los exámenes de ADN y demuestran que el ADN no hace match, digamos, entonces el tipo no tiene nada que ver, y ahí el tribunal entiende que hubo errores graves en la investigación, sobre todo en haber apurado la detención, en no haber hecho rápidamente los matches de ADN. El tribunal reprocha, ¿no es cierto?, sobre todo dice, bueno, pero ¿por qué no hizo primero el match de ADN y después pidió la detención? ¿Para qué hace, ¿no es cierto?, la detención y después hace la comparación de ADN, ¿no es cierto? Es estándar. Hay un famoso aforismo que ocupaban los policías cuando cambió el sistema procesal penal que decía, ahora el lema es investigar para detener y no detener para investigar. Que primero se haga la cosa contundente y después se detenga, no que se detenga y después investigamos. Entonces, Con la prisión preventiva no pasa mucho eso. caso y caso. Entonces, en ese No, pero caso, acuérdate cómo era antes. Los 5 como días. Como era el sistema antiguo, Sí. los dirigentes de los micreros se fueron presos la noche del paro de micreros. ¿Te Claro. acordáis? En agosto Sí, del 2000 la ley de seguridad interior, 2002, ¿o no? 2000, sí. por ahí, presidente Lagos, ahí está, Presidente. De la- que le gusta tanto a Juan Francisco. Cada vez más. Cada vez más. Bueno, y en ese caso la Corte Suprema termina efectivamente acogiendo la demanda y condena algo así como a 40 millones de pesos por ese error porque lo considera injustificado. Y hay otro caso también conocido, famoso, que es el caso Bombas, que se resolvió de una manera distinta, ¿no? En el caso Bombas, que son absueltos, hay una buena crítica al Ministerio Público por la manera en que se lleva adelante el caso, y ahí la sanción estuvo más bien por el lado de las costas, y se fijaron costas extraordinariamente altas, ¿no? En total, más o menos $1 millón, el dólar estaba más bajo en esa época, por supuesto, fueron casi 600 millones de pesos, pero $1 millón en costas, que obviamente fueron costas más bien, no tanto como pago de abogados, sino que ya casi indemnizatorias del proceso. En ese caso, las costas, ¿quién las recibe? Materialmente de aparte, pero hay que ver qué acuerdo tiene con el abogado, digamos. Ya, pero pero materialmente son la para parte, aparte. Sí, para aparte. No son Pero para en el abogado, teoría son son para el costo del Del juicio. juicio, claro. Sí. Claro. Bueno, pongo ese Claro, pero si caso, son muchas, puede ser indemnizatoria. Sí. No, pero no deberían. Es, No, no, es para sí, pero- cubrir el costo del pero, caso. pero mira lo que se fijó ahí, $1 millón Sí, de sí, dólares. sí, O sea, El abogado caro. pongo ese ejemplo porque es un caso donde queda de manifiesto, digamos, que esa imputación tan errónea no era, digamos, ¿no? Estas mismas personas, después parte de ellas fueron detenidas en España poniendo bombas y después de Así nuevo acá en es. Chile poniendo bombas. Así O sea, es. tan equivocada la fiscalía no está y hubo una sanción fuerte. Con lo que quiero decir que el caso, que este tema es complejo, ¿no? Porque parece sensato, efectivamente, que una persona que ha sufrido un tratamiento por parte de la persecución penal arbitrario tenga derecho a ser indemnizado, pero también parece sensato que no cualquiera sentencia absolutoria o declaración de sobreseimiento definitivo debiera dar automáticamente lugar a una indemnización. O sea, me parece razonable la manera en que está hoy día establecido el sistema, que exige cierta arbitrariedad en el caso que haya generado este error en la imputación. Claro, porque si apostáramos a que el Estado no se va a equivocar nunca,
No, Es imposible. imposible. Pues, Imposible. Y generaría una serie de consecuencias también probablemente nocivas, ¿no? Una mayor inhibición del Estado al momento de efectuar la Exacto. persecución, que probablemente no sea. Pero también hay que cautelar que esos errores sean los menores posibles y también entender que una cosa es un error arbitrario y otra cosa es que la investigación no tuvo suficiente eficiencia probatoria. Lo digo porque en estos días, además, y con esto cierro, ¿no? Una diputada Maite Orsini, ha levantado una idea de un proyecto de ley para este tema, ¿no? Llamado justamente Proyecto Inocentes, para cambiar el sistema y establecer formas distintas para favorecer mayor indemnización a aquellos casos groseros de errores en este tipo de casos. Yo creo que hay un tema es un tema que hay que tomárselo con mesura. ¿Ah? Yo no me parece que el sistema actual no permita que en casos graves exista una indemnización por parte del Estado, y creo que innovar en esto, siempre que se pueda innovar, digamos, es algo que hay que hacer con mucha mesura para no llegar a resultados que puedan ser efectivamente perjudiciales y que puedan incluso desmotivar o entrabar la persecución penal. Juan Francisco Gali, ¿qué piensa? Mira, yo abordaría, es súper interesante el tema, y yo lo abordaría desde tres perspectivas. En primer lugar, la regulación del error judicial y la indemnización por error judicial está en la Constitución. O sea, así de importante es. ¿Ah? 19 número 7, ¿no es cierto? Exactamente. Letra I, ahí está. El 19 número 7 dice: una vez dictado el sobreseimiento definitivo de la sentencia absolutoria, el que hubiera sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia, por resolución que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado. Entonces, eso es lo primero. O sea, yo creo que el principio está ahí. Y está a nivel constitucional, es decir, es un principio que todos consideramos razonable. Cuando el Estado me ha perseguido penalmente, acuérdense que esto no es que el Estado te pasó una multa, no es que el Estado te fue a fiscalizar, esto te persiguió penalmente. Te quería meter preso. Te quiso meter preso. O te metió preso, o te metió preso, efectivamente, pero como medida cautelar, o Como eventualmente como una condena de primera instancia. Claro, de primera instancia. Se equivocó de manera tan grave que lo que corresponde es indemnizarte. Eso es lo que pretendía Jaime Anguita aquí. ¿Ah? Y yo creo que lo primero es, ahí está el principio. Lo segundo es algo que ustedes reaccionaron rápidamente cuando partieron la descripción de la historia. Salió el libre e inocente, dijeron ustedes. Claro. Y el proyecto se llama Inocentes. Y eso ha estado bien en discusión ahora. Uno estuvo en discusión por parte del Consejo de Defensa del Estado que dice: mire, no, esta persona no es inocente, lo que pasa es que la Corte, el tribunal no llegó a la convicción de que era culpable. Pero para efecto, entonces Es que un tribunal no te declara inocente. por eso, pero porque la ley te presume, tú eres inocente de exacto, antes. pero ¿Ah? por eso es maniqueo decir lo contrario. Sí, po. Es decir, Es manipulador. exactamente, porque pareciera que hay irresponsabilidad, pero fue el procedimiento el que no permitió acreditarla. ¿Mm? Y eso, lamentablemente, nuestro Eso sistema... es lo mismo que esa frase que le gusta tanto al Quique: no tengo pruebas, pero no tengo dudas. Exactamente. Me carga Si no eso. tienes pruebas, Pero entonces... es que es absurdo, Sí. si no tenéis pruebas, no tenéis No, pruebas. y a propósito, Sí. yo hoy día en la mañana escuchaba, porque lo voy a traer a la super actualidad, el padre Berrío. Esta es justamente la discusión de eso. Si al final lo están condenando, lo condenaron públicamente, y hoy día, Y en primera instancia lo condenaron canónicamente y civilmente. bueno, claro, peor. Y además cuando el tribunal lo absolvió, da lo mismo la razón. Cuando el tribunal lo absolvió, dijeron no, si esto no es una absolución. Tanto es así que el propio tribunal, y eso es lo que él recurre, el propio tribunal dice: mire, se dan por acreditados los hechos, pero pasó el tiempo. Claro, el Prescripción. el fallo de Por primera prescripción, instancia que es seguimiento definitivo. del 34º juzgado dice: prescribe, pero prescrito se da por acreditado uno de los delitos y la participación del imputado. Exactamente. Y él lo impugnó. Y, Es el mismo caso de Cristian Campos, ¿ah? Son Sí, idénticos. Y exactamente. el mismo tribunal, digamos. exacto. Sí, y el mismo pero, juez. pero es peor porque además, y yo creo que en esto hace bien Padre Ríos cuando le critica a la Compañía de Jesús cuando ellos dicen van a indemnizar igual a las víctimas, cuando en realidad Para reparar, el caso de la Compañía de Jesús. Van a lo que reparar, dicen perdón. ellos es reparar. Sí, ¿Ah? van a reparar reparar. a las denunciantes. claro, pero es que Que no hay víctimas en este caso. por eso, es O sea, que ese yo es lo el problema. lamento, pero... Si es ¿Y que por qué hay van a reparar a la- pero es que si hay reparación, hay víctima. Porque si Claro, se si entiende, hay, ¿no? si hay daño, hay alguien que causó ese daño,
Y si es que ese daño debe ser reparado, quiere decir que hay un autor de ese daño. Ahora, lo que pasa es que también puede ser un daño que no sea delictivo. No, ¿Y qué es lo que la Compañía de Jesús, que no lo ha aclarado, es lo que la Compañía de bueno, Jesús pero considera? yo creo Claro. yo creo que Claro. dado el contexto en que se da esta discusión y que hay algo que es lo segundo que yo quería tocar, que es que el proceso no es inocuo para las personas, No, pues. sobre todo si es que han sido privadas de libertad con ocasión de ese proceso. O sea, esto tiene un alto costo en todo sentido, desde el emocional, el familiar, el de la libertad, el económico, el de poder proseguir tu proyecto de vida como consecuencia de esto. Entonces, no es que aquí las personas digan, oye, recibí la sentencia absolutoria, se acabó, sigo mi vida como estaba antes. Tengo una duda así con la prisión preventiva. En el caso Monsalve, por ejemplo, si Monsalve es absuelto, ¿cuánto tiempo se comió en la cárcel? Claro. ¿Mm? Y- Ahí no hay y- cómo y- resarcirlo. O en arresto domiciliario. Y con total. arresto domiciliario. No, y- Bueno, pero son este tipo de casos, sí, el Pero caso y- Anguita, pues, ¿no? Y además ahí hay posiciones bien contradictorias dependiendo de el ambiente que haya o la posición política que uno tenga. Entonces, si es que el caso es por corrupción o es en contra de la izquierda, desde la derecha, que se mantenga preso. O si es desde la derecha, que de la izquierda, que perfectamente razonable la prisión preventiva y lo tratamos como si fuera una condena. Cuando en realidad, y generalmente se tienen las posturas contrarias. ¿Ah? Hay que presumir la inocencia cuando el afectado es partidario tuyo, no hay que presumir la inocencia cuando el afectado es partidario del contrario. Pero sin embargo, aquí el de mayor inconsistencia es, por ejemplo, alguna academia y sobre todo alguna parte de la izquierda que siempre ha dicho que la prisión preventiva es abusiva, que se usa muchísimo en nuestro país, ¿ah? Pero cuando tiene que tocar estos casos dice, no, bien preso está. O incluso el actual ministro de Seguridad, cuando era ministro de Justicia, incluso le sugirió, recuérdense, a los jueces que consideraran la sobrepoblación Hacinamiento. carcelaria al momento de definir la prisión preventiva. Entonces, yo creo que ahí tenemos que ponernos bien de acuerdo. ¿Ah? La imputación penal genera daño en sí misma y por lo tanto los fiscales y los jueces tienen que ser especialmente responsables al momento de aplicarlo. ¿Implica eso que cada vez que se equivoquen van a tener que indemnizar? No necesariamente, pero sí creo que hay que hacer responsable al Estado, al menos políticamente podemos tener esta discusión, de que las decisiones que toma el persecutor penal no son inocuas para aquellas personas que en definitiva van a resultar siendo declarados inocentes o van a ser absueltos. Carlos Gajardo. No, absolutamente de acuerdo con eso, Juan Francisco, y yo creo que eso además refuerza la necesidad de la mayor autonomía posible de las instituciones, ¿no es cierto? Porque en la medida en que las instituciones estén cooptadas, presionadas, que tú tengas que estar mirando quién es el que te puede favorecer en tu ascenso futuro, eso puede condicionar la manera en que fallas. Totalmente. Y por eso es tan relevante, justamente, volvemos a uno de mis temas fetiche, ¿no? Que es cómo se nombran a las altas autoridades en los sistemas. Oye, y voy a traer otro tema que también es fetiche ¿También es mío. fetiche? Sí, que es la funa. Porque al final lo que estamos haciendo es que la condena o la espera de la resolución judicial como verdad, ¿no es cierto? La inocencia como resultado de un proceso penal que es reglado y que puede tomar tiempo. La funa no espera y está siendo una especie de castigo alternativo. Finalmente, el padre Berrío fue condenado por la funa, ¿no es cierto? Lo funaron, lo inhabilitaron. Cristian Campos fue funado, inhabilitado económicamente, Se quedó sin pega. perdió su pega. Jaime Anguita probablemente le pasó exactamente lo mismo y eso está pasando cada día más seguido. Es decir, el castigo efectivo se está dando no por el proceso penal, sino que se está dando por la presión Sí, social. está bien, pero ahí hay un punto, Juan Francisco, porque yo creo que esto tiene directa relación con la falta de confianza de la ciudadanía en Puede el ser. sistema. Si el Puede sistema fuera más confiable, si el 80% de las personas confiaran Estaríamos en el más dispuestos a sistema, esperar, decís tú. y estaríamos más dispuestos a creer lo que dice la resolución. Y por lo tanto, si el tribunal dijo A, entonces vamos a creer en eso. diríamos, sí. Está bien, un tribunal lo absolvió. Como hoy día solo el 15% de las personas cree en el sistema de justicia en general, entonces finalmente lo que resuelve un tribunal tú lo acomodas a tu propia
pensamiento. Entonces, si lo condenan, ratifica tu juicio, y si lo absuelven, la justicia está corrupta. ¿Te Sí, fijas? bueno, y la gente- Ese es uno de los graves perjuicios que tiene que tengamos un sistema de justicia con tan poca credibilidad. Y la gente está cada día más dispuesta a creer teorías A ratificar su conspirativas. propio, Claro, su exactamente. propio juicio, claro. A no tener dudas. A no tener dudas, exacto. Juan Francisco Cali, Carlos Gajardo y Quique Mujica en página 13.